Bien, muchachos, ¿me comunican si ya se escucha mejor? He tratado de apagar el router y volver a encenderlo a ver si hay progreso. Vamos a compartir pantalla. Espero que sí, ya se escuche mejor y podamos continuar. Ujú. Bien, me cuentan si ya se escucha bien, ¿ya? Les estaba diciendo entonces que la década de 1830 fue muy importante para el estudio de la célula. Se descubrió el núcleo, el citoplasma y también se descubrió, por ejemplo, con Matthias Schleiden, que sin excepción, todos los animales y plantas están hechos de células. También se descubrió, gracias a Rudolf Virchow, que una célula proviene de otra célula existente. No hay como que las células aparezcan porque sí, de la nada, ¿no? Ahora sí se escucha. Genial, qué bueno, me alegro el día. Me alegras el día, Duban Peredo. Bien, espero. Ustedes de aquí tienen clase a las 5, ¿verdad, muchachos? Sí, Ya. Tal vez me tome unos 10 minutos más. Nosotros terminamos 4:30, pero tal vez unos 10 minutos más lo tome por los problemas estos con la red. ¿Ya? Me perdonarán porque a veces son cosas que uno no puede controlar. Bueno, continuamos entonces. Rudolf Virchow propuso el axioma O que célula es célula, es decir, toda célula proviene de otra célula que ya existió. Eso propuso este científico. Y con respecto ya a la teoría celular, se pudo unificar en tres postulados. El primer postulado dice que todos los seres vivos están compuestos por células o fragmentos de células y estas son unidades estructurales y funcionales. Es decir, forman estructuras, forman parte de nuestro cuerpo y también pueden ejercer ciertas funciones. El segundo postulado, voy a tratar de prender mi cámara a ver si mejora, ya está. El segundo postulado decía que toda célula proviene o se forma a partir de células preexistentes. Y el tercer postulado ya de la teoría celular moderna dice que la célula es la unidad anatómica, es decir, forma el cuerpo, funcional, cumple funciones específicas y evolutiva, es decir, gracias a ella, pues no tiene en el interior de esta célula el material genético para poder crear a un ser vivo. Y hereditaria además, ¿no? Genética y hereditaria de todo ser vivo. Así es que podemos comparar a la célula, que sabemos que en el interior de ella, en el núcleo, encontramos el ADN, como la fuente de información para poder crear a un ser vivo. De ahí que la célula sea la unidad básica de la vida. Clasificación de las células. Las células se pueden clasificar de distintas formas. Yo puedo hablar, por ejemplo, de sus variadas formas. Puedo decir que algunas son alargadas, las hay esféricas, estrelladas e irregulares. También puedo hablar de su tamaño. Hay células que son microscópicas, la gran mayoría, como las bacterias, las neuronas, los glóbulos rojos, etc. Y hay células macroscópicas, como por ejemplo la yema del huevo o la neurona de un calamar enorme. También podemos clasificar a las células según su forma de alimentarse. Hay células que son autótrofas, como por ejemplo de algunas de las algas y de las plantas, ¿no? Capaces de fabricar su propio alimento. Células heterótrofas, aquellas que se alimentan de otros seres vivos. Y células mixtrofas, que estas son capaces de ser autótrofas como heterótrofas a la vez. Pero la clasificación que más nos importa es según su grado de evolución, es decir, según su complejidad. Y aquí tenemos a las procariotas, que son las más sencillas, entre comillas, porque igual son muy, muy complejas, pero son sencillas en comparación a las otras, las eucariotas, que pues tienen muchas más partes, también llamados organelos.
Aquí del lado amarillo tenemos a la célula procariota y del lado celestita tenemos a la célula eucariota. Vamos a recordar un poquito la clasificación según su forma. Les decía que teníamos alargadas, redondas, estrelladas e irregulares. Por ejemplo, de las que ven allí en la imagen tenemos glóbulos rojos, neuronas, óvulo, células óseas, epiteliales y musculares. ¿Cuáles de estas serán alargadas? Mira la imagen y piensa, ¿cuáles serán alargadas? ¿El espermatozoide? El espermatozoide parece alargado, ¿no? Pero es cierto, es alargado, pero más pertenece a otra categoría, y ya lo vamos a ver en un momentito. Las alargadas podríamos incluir aquí a las epiteliales, aunque no lo ven ahí bien, pero su cuerpo es más, es más largo que ancho, le llaman alargadas. Y en el caso de las musculares, también, ¿no? Y ahí no se ve tan, tal vez no se observa tan bien, pero al formar parte de nuestros músculos, tienen que tener estructuras alargadas. Las redondas son las más sencillas. ¿Cuáles tenemos aquí en redondas? El óvulo. Glóbulos, muy bien. Glóbulos rojos. Muy bien, el glóbulo rojo, el blanco, también tenemos aquí. Y también hay otro ahí. Y otro redondo. Células. El óvulo, ¿no? Está redondos como el glóbulo rojo y el óvulo. Estrelladas, ¿quién sería estrellada? La neurona. La neurona, muy bien. Y las células óseas. Células óseas, excelente. Los osteocitos, células óseas. E irregulares sería el espermatozoide porque no tiene una forma específica, ¿no? Tiene una cabeza, una cola, entonces como no hay una forma específica, pues le decimos que son irregulares. Muy bien. Recordamos entonces, según su complejidad, tenemos células procariotas y células eucariotas. Ahí en la imagen me puedo denotar que las eucariotas tienen 4 subgrupos, ¿no? Está el grupo, el reino Plantae, el reino Protista, el reino Fungi y el reino Animalia. Y en el grupo de las procariotas tenemos al dominio Eubacteria o bacteria y al dominio Archaea, ¿no? Ahí tenemos a estos dos grandes dominios. Tan amplias son las bacterias que las tenemos que clasificar en 2 dominios, ¿no? Las bacterias jóvenes o modernas, podemos decirle, y las bacterias antiguas o archaeas. Procariotas y eucariotas. La diferencia principal está en el grado de evolución, en el grado de complejidad, y en la que una carece de núcleo y la otra sí lo tiene. Como puedes ver ahí, las procariotas, pro significa antes de, y carión significa núcleo. Así que literalmente su nombre significa antes de tener núcleo. Son aquellas desnucleadas, no poseen un núcleo celular definido. No tienen esa membrana que envuelve al núcleo, que lo deja así como redondito. No posee. Eso hace que su ADN esté libre. Un ADN que es circular. Libre como un huevo frito desparramado. Ahí está, como tú puedes verlo allí en la imagen. El ADN está disperso en el citoplasma, pero también podemos ver que no tiene muchas partes en la célula, ¿no? Solo tienen unos puntitos, que yo lo puedo ver ahí de color celestito. Estos puntitos, vamos a poner ahí punteros, estos puntitos llamados también ribosomas. Tienen abundantes ribosomas y son el único organelo que posee. Claro que también tienen una estructura, un citoesqueleto. Las funciones que normalmente realizan los organelos, ¿no? Por ejemplo, el dar energía, el transportar sustancias y otras más, en este caso, en la célula procariota la realiza la membrana. La membrana celular es muy especializada, realiza todas las funciones indispensables para que la célula siga sobreviviendo. Y otras tantas reacciones ocurren en el citoplasma. ¿Cuál es la estructura de las procariotas? Las células procariotas tienen estructuras sencillas aparentemente, pero estas estructuras, a pesar de ser simples, cumplen funciones vitales, las 3 funciones vitales de los seres vivos. Y estas son la nutrición,
la reproducción y la relación. De hecho, las células procariotas se alimentan, transportan sus nutrientes, se reproducen y hasta compiten entre ellas. Es que son tal y como lo hiciera una célula o un organismo macroscópico. Yo aquí en la imagen puedo observar claramente sus partes y observo que la célula procariota está bien protegida, ¿no? Si yo veo, tiene como una especie de capa roja, luego una envoltura amarilla y luego otra envoltura verde. Eso hace que las bacterias sean muy resistentes, ¿no? Y esto que ahí en la imagen no se ha puesto, pero algunas tienen una especie de capa de moco, llamado capa mucilaginosa, que las protege aún más. Pero las básicas son esas. La cápsula, así como las mismas cápsulas que ingerimos, las pastillas que están cubiertas por un plastiquito, pues así también la bacteria tiene esta especie de forro, de cápsula, que le da resistencia. Luego de ello está la pared celular, esa porción que está ahí de amarillo. Después, la membrana plasmática, que es justamente la que va a interferir las funciones de la célula, permitiendo el ingreso y la salida de sustancias que van a servir como alimento para la célula. También tenemos la parte más líquida, que es el citoplasma, donde ocurren otras reacciones. Tenemos el nucleoide, que es el núcleo no definido, porque ya sabes, no tiene membrana nuclear. Tenemos el ADN, que es un ADN diferente al ADN de células eucariotas, es un ADN circular, disperso, como huevo frito, o huevo frito aplastado, ¿no? Bueno, y de organelos solo tenemos a los ribosomas. Los ribosomas, ¿recuerdas? Hablamos en el tema anterior, hace unos minutos, que eran las fábricas o las mini fábricas de proteínas. Y bueno, ¿por qué necesita proteínas la célula procariota? Porque igual, la proteína es el 50% de un ser vivo. Así que esta procariota también tiene muchas proteínas, lípidos y glúcidos. Ahí están sus partes. Ahí están señaladas. De afuera hacia adentro vamos nombrando algunas de ellas y describiendo ciertas características. Tenemos a la pared celular, la membrana celular y el citoplasma. No hablamos de la cápsula porque ya lo mencionamos anteriormente, pero se añade a la pared celular como una capa adicional de protección. La pared celular va a ser la cubierta externa, la que le va a dar protección mecánica contra el medio físico al que la bacteria está sobreviviendo. Ya vamos a ver más adelante que las bacterias tienen la característica de ser extremófilas, o sea, que viven en lugares muy extremos. Hay bacterias que viven en volcanes, hay bacterias que viven en el ácido de nuestro estómago. Entonces, tienen que soportar un ambiente muy extremo. Por lo tanto, la pared celular les brinda esa protección. ¿De qué está hecha su pared celular? Está hecha de péptidoglucanos, proteínas en otras palabras, proteínas, como por ejemplo el ácido murámico. Según sea su cápsula, vamos a tener bacterias gram positivas y gram negativas. Yo puedo ver aquí que las gram positivas tienen una pared celular simple, pero las gram negativas tienen una pared celular compleja. Eso las hace mucho más resistentes. Por eso es que a veces cuando uno tiene cierta infección producida por una bacteria, a veces no se recupera tan rápido. Por ejemplo, gram positivas tenemos estas, estreptococos, la coli, tenemos por ejemplo, bacilos, pero gram negativas tenemos, por ejemplo, a la Escherichia coli, tenemos a la salmonella, a la helicobacter. Son bacterias mucho más difíciles de combatir. Entonces, ¿por qué? Porque esas bacterias no se combaten tan fácilmente con los medicamentos, justamente por su pared celular. Es sumamente resistente. La membrana celular sería la siguiente capa de afuera hacia adentro. Esta capa está hecha, al igual que las eucariotas, de lípidos. Es una capa bilípida, o sea, hecha de lípido por arriba, lípido por abajo. Bilípida. Y también tiene proteínas. Las proteínas actúan como especie de compuertas, permitiendo el ingreso y la salida de ciertas sustancias. También encontramos otras proteínas que son enzimas
que van a ayudar al metabolismo de la célula, a la alimentación de esta célula pequeñita. Luego, aquí está. Ahora, ¿qué funciones cumple la membrana en la célula procariota? Similares a la eucariota, similares. Va a permitir la entrada y salida de la célula. Va a separar el espacio extracelular del espacio intracelular. También va a presentar los mesosomas, es decir, aquellas especies de mini compuertas que van a producir energía necesaria para poder hacer el trabajo celular. Hay muchas personas que piensan que la membrana celular es como una especie de muro, así como una pared, con una sola puerta. Normalmente un cuarto tiene una sola puerta, no tenemos varias puertas. Pero esto no es así. La membrana no es como un simple muro, es mucho más compleja que esa. Así sea de una bacteria, ¿eh? La membrana, como tú puedes ver en la imagen, está hecha de lípidos y las puertas son proteínas. Y no tiene una, ni dos, ni tres, tiene muchas compuertas y cada puerta es específica para un tipo de nutriente. Por ejemplo, quiere entrar glucosa, solo entra por una determinada puerta. El agua sí tiene pase libre, puede entrar por donde sea. Ciertas sales por algunas puertas, ¿no? Entonces, es muy, muy compleja. En primer lugar, su función principal es la de proteger, ya que el entorno donde se encuentra la célula procariota es sumamente hostil, así que va a proteger el contenido celular. También va a permitir que la célula respire, dejando que libremente ingrese el oxígeno y salga el CO2. También va a actuar como detector. La membrana no va a permitir que cualquier cosa ingrese a la célula. Va a bloquear el acceso no autorizado a moléculas dañinas. O cuando hay mucho de cierta cosa dentro de la célula, también impide que vuelva a entrar. Por ejemplo, hay mucha agua. No va a dejar que siga entrando agua hasta que la célula explote. También va a retener lo que es útil para la célula. Por lo tanto, vemos que es algo más complejo que un simple muro con una puerta, ¿no? Es una maravilla de la arquitectura biológica. El citoplasma. Ya estábamos de fuera hacia adentro, ¿no? Decíamos cápsula, pared celular, membrana, y ahora vamos al citoplasma. El citoplasma es viscoso, es un fluido, es semilíquido. Tiene gran cantidad de agua, sales, macromoléculas suspendidas en él y otras más cosas, como por ejemplo los ribosomas y el ADN que se encuentra libre y está dispuesto en forma circular. En ese citoplasma ocurren procesos como por ejemplo la síntesis de proteínas. Y ya sabes tú que la palabra síntesis en biología significa fabricar, así que hablamos de fabricar proteínas. Aparte, también ocurre la copia de la información del ADN. Así es que gracias al citoplasma, ahí se puede hacer, por ejemplo, la reproducción de las bacterias también, porque va a poder pasarse la información del ADN hacia la nueva célula hija. Ahí tenemos los ribosomas, ya te decía que son las mini fábricas de proteínas, y ahí tenemos el ADN libre, dispuesto en forma circular. ¿Qué organismos pertenecen a este grupo? Aquí en este grupo yo voy a tener a las bacterias o eubacterias, bacterias relativamente jóvenes, evolutivamente hablando. Tenemos a las archaeas, que son bacterias muy, muy antiguas, más antiguas que los dinosaurios, obviamente, ¿no? Son organismos muy, muy antiguos. Y a las cianobacterias, o también llamadas algas azul verdosas, que solo tienen de algas el nombre, porque no son algas, son bacterias. Se les denomina así porque son bacterias que hacen una especie de fotosíntesis, fabrican su propio alimento, pero no se le llama fotosíntesis. Como ya vamos a hablar de esto la siguiente semana, se le llama quimiosíntesis. Esas son las cianobacterias. Esos son los organismos que pertenecen a este grupo. Es un grupo muy diverso, por eso 2 dominios enteros de organismos pertenecen a las bacterias. ¿Son el grupo más antiguo de la Tierra? Sí. De hecho, su nombre Archaea significa antiguas. Y fueron nombradas así porque aparecieron en el planeta hace 3
hace 3,8 mil millones de años. Bastante tiempo. Más. Aunque pensamos que son pocas, de hecho no lo son. El 20% de los seres vivos, de todo lo que está vivo en el planeta, o sea, de la biomasa, es bacterias. Es un montón de seres vivos pertenecen a este grupo. Además, son extremófilas. Como ya te comentaba, estos son adictos al peligro, viven en ambientes muy extremos. Los encontramos en el interior de ciertos animales, los encontramos en el petróleo, en lugares muy fríos, en lugares ácidos, en el fondo del mar, en el suelo, hasta en geysers. Bien, creo que con esto terminamos. Ya está. Mira, ahí a las bacterias las podemos encontrar en lugares muy, muy extremos. Por eso se les conoce como los microbios del inframundo. Muy bien. Ya sabes que la razón por la que las bacterias pueden vivir en todas partes es por su cubierta, ¿no? Por la cápsula que hace que ellas puedan vivir en ese estado. Y cuando ya la bacteria se enfrenta a un estado que no puede soportar, entra en una forma de vida muy particular en el que reduce sus funciones al límite, al mínimo, para luego poder sobrevivir en un ambiente más óptimo para su vida. Nos vamos a quedar allí y ya el día de mañana vamos a hablar acerca de las eucariotas. Creo que sí ya nos alcanza. Creo que ahora recuperamos el tiempo con lo que perdimos los minutos en lo que fue en internet. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda para poder finalizar? Pues Bueno, como se estaba yendo el internet, así no capté muy bien lo que inició, o sea, del tema. ya, no hay problema, lo había repetido, pero básicamente les hablaba sobre la historia de la célula, ¿no? Que en 1665 fue Robert Hooke el que observó por primera vez una célula vegetal, una célula muerta porque fue en la parte externa de un árbol, de un corcho. Y después, en la década de 1830, Robert Brown descubrió el núcleo, luego se descubrió también el citoplasma, se habló de la teoría celular y eso era brevemente lo que se habló en el inicio, ¿no? De allí ya lo demás creo que sí se escuchó bien, ¿no, muchachos? ¿O alguna otra duda, tal vez? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Sí. Listo. Ya, nos vamos a quedar allí entonces. Continuamos el día de mañana. Que tengan buen día. Hasta luego.